Marketing Online, episodio 2722. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marketing Online, episodio 2722, programa del miércoles 13 de noviembre de 2024, que vamos a dedicar a todos los podcasters. ¿Por qué? ¿Porque hoy es el Día Mundial del Podcast? No. ¿De la radio? No. ¿Del audio? No. ¿Por qué? Entonces, Joan, ¿por qué estás dedicando el programa a todos los podcasters? Porque hoy vamos a hablar precisamente de por qué un podcast es mucho mejor que un canal de YouTube. Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online. Cada semana un nuevo curso, cada día 2 nuevas clases. Esta semana estamos con el curso de cómo renovar una web, de principio a fin. Tenéis una web que es un poco antigua, dices, esta web necesita ya un lavado de cara, la tendría que renovar, hacer esto, lo otro. No te preocupes, te decimos paso a paso cómo hacerlo a través del curso de Jesús Yesares aquí en boluda.com, que es un mega crack y nos cuenta cómo a través de su experiencia hace este proceso. Esta mañana veremos la limpieza de la web y esta tarde la limpieza de la base de datos, que se acumula una de mierda que no os lo podéis ni imaginar. En fin, echad un vistazo que está estupendo, boluda.com, el Netflix de los emprendedores. A ver, tengo que confesar que el título de este episodio es un poquito clickbait, porque es cierto, porque voy a contaros por qué es mejor lanzar un podcast que un canal de YouTube, o por qué es mejor tener un podcast que un canal de YouTube, pero esto no quiere decir que todo sea mejor, esto no quiere decir que para cada caso siempre sea la mejor solución. Lo que digo en este título es que os voy a decir ¿por qué? ¿Por qué cosas es mejor? No que lo sea a nivel absoluto, no que lo sea en todos los casos. También luego podría hacer un episodio, si queréis lo hago, de por qué tener un canal en YouTube es mejor que un podcast. O sea, por qué motivos, qué cosas, pros y contras. Pero de ese tipo de contenido hay a mansalva, hay un montón. O sea, incluso la propia industria del podcasting te dice que tienes que hacer vídeos, la gente que tiene podcast que lo pase a YouTube, etcétera, etcétera. O sea, eso sobra, hay por todos lados. Yo aquí vengo a romper una lanza a favor del podcasting versus un canal en YouTube, porque en muchas ocasiones hablo con clientes y me dicen, Joan, tenemos que montar un canal en YouTube, esto, lo otro, y les digo, hey, ¿por qué antes? Porque, claro, no es que tengan mucha experiencia, un cliente, ¿no? Que venga y tenga mucha experiencia en el mundo audiovisual, la iluminación, que tengan un presentador o alguien que sepa expresarse delante de la cámara, etcétera. No saben nada. Igual se dedican a vender zapatos, ¿no? Zapatería Hermanos Muñoz. Bueno, les digo, antes de nada, analicemos un poco vuestra situación, porque puede ser que en muchos casos encaje mejor un podcast que un canal en YouTube. Entonces, hoy voy a hablar precisamente de esto, de por qué es mejor. Tengo un montón de puntos, y seguro que me dejo muchos, pero es que he escuchado ya tanto lo del vídeo, que digo, a ver, que es que el podcast es mejor y le da 1000 vueltas en muchísimas cosas. Ah, pero hay algunas que no. Sí, efectivamente. Pero esto, ya os digo, si queréis, lo trato en otro episodio. Venga, vamos por el primero que me enrollo. Primer punto, menores costes de producción. Y esto es así. Oh, Joan, pero hoy en día se puede grabar con la webcam, que vaya con el ordenador, y se puede grabar con el móvil, y no tenemos que comprar cámara. Ya. Si no digo que no. Yo no digo que grabar en vídeo sea caro. Yo digo que grabar en podcast es más barato. Punto. No hay más. O sea, puestos cualquier nivel de calidad, imaginémonos, del 1 al 10. Nivel de calidad, 1 siendo un desastre, 10 siendo, vamos, lo mejor de lo mejor, que te dan 3 Oscars solo por calidad. Se inventan, no sé si existe, pero se inventa la categoría calidad para darte un Oscar, ¿vale? El podcast, sea donde sea, de este nivel, de un 1, un 5, justito, un 10, el podcast siempre te sale más barato. Comparado, un 5 de vídeo, un 5 de podcast. Un 10 de vídeo, un 10 de podcast. Siempre te va a salir más barato. Oh, pero es que hay micros que son carísimos, que igual te gastas 300 euros en un micro. Sí, y cámaras, claro. O sea, el mejor micro va a ser siempre más barato que la mejor cámara. ¿Entendéis, no? ¿A qué me refiero? Claro, que hay micros caros. Pero a mismo nivel de calidad, si solo tienes audio, te va a salir más barato que audio más cámara más iluminación. Y quizás más un ordenador que pueda renderizar todo esto. ¿Entendéis a qué me refiero? Claro, si comparamos el podcast que cuesta más dinero hacerlo con el vídeo que más barato te sale, pues evidentemente te va a costar más el podcast, pero tenemos que igualar, ¿no? A mismo nivel de calidad, el audio siempre te sale más barato. Yo, en este caso, mi podcast, este que estáis escuchando, mis 3 primeros años lo grabé con el auricular del iPhone, con el cable, con un jack conectado al iPhone.
y me lo colocaba en las orejas y, ¿sabéis? En el cable que hay incorporado un micro ahí dentro, ¿sí? Eso pequeñito de ahí, eso es el micro. Pues grababa con eso. Y cambié, os digo algo, no porque la gente me dijera, Joan, es que tu podcast está muy bien, pero no puedo escucharlo porque está grabado con un micro de iPhone y me sangran los oídos. No, lo cambié por comodidad, porque me rascaba con la barba, ¿sabéis? Porque claro, los auriculares, ¿sabéis? El cable típico del iPhone, ¿no? De auriculares. Pues claro, como se acerca a la cara y siempre voy con un poco de barba, rascaba y se escuchaba así como un crepitar, ¿no? Y ya está. Fue por eso, punto. He probado un montón de micros y ahora el que estoy utilizando, que os dejaré el enlace por si queréis verlo en las notas del programa, cuesta 40 euros. O sea, 40. Y si te gastas 80, bueno, que puedes permitirte, yo sé, un Samsung Q2 o un ATR 2100 que vienen a ser hermanos gemelos y tal, vamos, con esto ya tienes, pero vamos, para darte con un canto en los dientes. Por eso digo que a mismo nivel de calidad siempre es más barato tratar solo audio que audio, cámara, iluminación, plató, todo lo que haga falta. Aunque tú digas, no, es que yo grabo con mi portátil, por ejemplo, el vídeo, abro el portátil y en mi habitación grabo mirando la cámara, la webcam, o con el móvil. Bueno, pues incluso aquí puedes usar mismo nivel de calidad. Vale, pues usa el micro del portátil o usa el micro del teléfono. Y ya está. Y no necesitas ni ese portátil, ni ese teléfono, ni que tenga webcam, ni que, vamos, ni habitación, por así decirlo. Puedes grabar dentro de un armario. Y en temas de edición, exactamente lo mismo. Podéis grabar y editar con Audacity, que es gratuito, que es el que uso yo desde el primer día, que visualmente no es muy atractivo, pero que te da, bueno, para hacer 10 años de podcast. Para muestra un botón, este podcast. Oh, pero Joan, también hay editores de vídeo gratuitos. Sí, claro, si no digo que no. Pero una vez más, en audio te va a salir más barato, porque quizás no vas a necesitar un equipo necesario para renderizar el vídeo, porque una cosa es grabarlo, y luego editarlo, evidentemente, y luego renderizar este vídeo. Porque los requisitos para renderizar un vídeo de 20 minutos, dependiendo del vídeo, la calidad, esta es otra. 1080, 2K, 4K, 8K, todo esto, ¿no? Pero bueno, el equipo que se necesita para renderizar un vídeo no tiene nada que ver con el equipo que se necesita para renderizar un audio. Por eso digo. En fin, que sí, que puede ser los costes muy bajos, pero que audio siempre es más barato. Segundo punto, menos tiempo. Grabar y editar un audio siempre es menos tiempo que grabar y editar un vídeo. Punto. Oh, pero Joan, yo no edito porque hago unos directos y tal. Bueno, aunque sea el tiempo que pierdes revisando, yo qué sé, pues tu apariencia, a ver, voy a salir en un vídeo, me peino, detrás que tengo, a ver, el set lo tengo todo montado, la iluminación, pongo la luz, o sea, aunque sea solo eso, que es poquito, ¿vale? Pero como mínimo va a ser eso. Y si editas, ya ni te digo. Y depende del tipo de edición que quieres hacer, que se puede hacer muy simple, pero una vez más, mismo nivel de edición, en audio, menos tiempo. Claro, seguro que hay podcasts que se tiran no sé cuánto rato editando y ecualizando y poniendo unos efectos y no sé qué, y hay gente que le da a la cámara, graba, envía y ya está. Sí, pero yo digo, un mismo nivel de profesionalidad. Una vez más, pues claro, podemos comparar extremos, y entonces no. Pero para un mismo nivel, pensemos que la edición de un podcast es la cosa más simple que te puedes tirar a la cara. Hay una onda de audio, cortas, pegas, no se nota, tienes que hacerlo muy mal para que se note que has editado algo. Quizás a oídos expertos, vale, pero en vídeo, si te da igual, porque hay gente que dice, no, da igual los cortes. Bueno, vale, vamos a suponer que te dé igual los cortes. Aún así, es más fácil editar audio. Y si quieres tapar los cortes con un poco de B-roll, imágenes que aparezcan ahí o lo que sea, vamos, es que locura, locura. Bueno, va, pasamos al siguiente punto, creo que ya habéis pillado el consumo. Esto, vamos, es una de las medallas que se puede colocar el podcasting, que en el caso del vídeo es imposible, que es que el consumo del contenido es muchísimo, pero muchísimo más flexible. Un podcast tú lo escuchas en cualquier momento y en cualquier lugar. Por eso, de hecho, lancé la plataforma de audiocursos.com para la gente que quiere formarse, pero no tiene tiempo. Entonces, pues audio. Te escuchas el audio mientras conduces, mientras estás en el gym, mientras sacas al perro, lo que haga falta. No tienes que mirar. Puedes estar paseando, puedes estar, lo que digo, incluso conduciendo. Puedes estar trabajando
En muchas ocasiones, especialmente, depende del trabajo, ¿no? Pero si estás, yo qué sé, diseñando, haciendo una web, no sé qué, puedes ir escuchando mientras trabajas, porque no te ocupa los ojos. En cambio, un vídeo requiere que mires la pantalla. Y hay muchas cosas, como conducir, por ejemplo, lo típico, ¿no? Hey, conduzco y me tiro 40 minutos cada día para ir al trabajo y para volver. Ahí, podcast ideal. Un vídeo no tanto. Oh, pero es que Joan no es así porque en ocasiones podemos escuchar un vídeo, pero no lo miramos. Bueno, vale. Pero un vídeo sin imagen, ¿qué es? Un podcast. ¿Se entiende, no? Entonces, ¿para qué haces un vídeo? Si toda la gente que consume tu contenido usa, yo qué sé, pues por ejemplo YouTube Premium, que se puede bloquear el teléfono y se sigue escuchando, como Spotify, para entendernos, y no miran el vídeo, pues no hace falta que hagas el vídeo, ¿para qué matarte? O sea, ya está. O porque hay otras cosas como la descubribilidad y tal. Vale. Pero hoy estamos hablando de los beneficios. Si queréis que un día haga lo contrario, repito, Spotify, dejáis el comentario en este episodio y ahí lo vemos. Siguiente, menos competencia. Yo siempre pongo el paralelismo de un pastel y de una magdalena, de un cupcake, si queréis ser modernos. Que no digo que ser moderno sea bueno, ni por asomo. Vale, entonces, imaginémonos un pastel, ¿no? Y al lado una magdalena de toda la vida. Pues estos son los dos mercados, El mercado del podcasting, que es la magdalena, pequeñico y tal, y luego el mercado de YouTube, que dices, hombre, mucho mejor ir a repartir y que me toque un cacho de pastel que un cacho de magdalena, ¿no? Ya. Pero si yo os digo, es que este pastel se tiene que dividir entre 30 personas. En cambio, esta magdalena entre 3. Ah, claro. Fijémonos. Una vez más, un mercado puede ser muy atractivo porque hay mucha gente que quiere consumir ese producto, ese servicio, pero si tienes 300 veces más competidores, lo que te queda del mercado, escucha, prefiero media magdalena que una lámina milimétrica que parece carpaccio de pastel. Pues en este caso hay menos, de momento, hoy, a 13 de noviembre de 2024. Ya veremos qué pasa en el futuro, pero no pinta porque, cada vez hay más podcasts. Sí, pero cada vez hay más canales en YouTube. ¿Sabéis a qué me refiero? Pero luego también, ojo, menos competencia visual. ¿Por qué? Porque YouTube es, la ley de la selva en cuanto a competencia de atención visual inmediata a través de las miniaturas y de los gráficos que se curran ahí y las caras de la gente, el youtuber ahí poniendo pues una mueca con un cartel o haciendo no sé qué. ¿Para qué? Para que destaque entre el resto. Voy a entrar en YouTube ahora. Veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 vídeos, 14 miniaturas, 14 diapositivas de estas de vídeo. Claro, tengo que competir contra el resto, tengo que hacerlo llamativo, tengo que currarme algo aquí. Y una vez más, fijémonos, ¿qué es esto? Tiempo. Lo que os decía antes. ¿Veis? Solo para pensar, a ver la diapositiva que haremos. Pero Joan, yo no hago. Lo que queda, queda. Bueno, estupendo. Pero si quieres destacar un poquito, lo que decíamos. Pues en cambio en el mundo del podcast, esto no existe. No hay competencia visual, sí, vale, la carátula del podcast. Pero ya está. Pero puedo hacer una carátula para cada episodio. Sí, pero esto no se hace. O sea, sí, se puede hacer y hay gente que lo hace, pero no hay competición, porque además, ahora lo comentaremos, pero el tema del algoritmo y el tema de los rankings y el tema de aparecer en los podcatchers, solamente cuando ocurre que apareces por ahí, solamente se ve la carátula general del podcast, no se ve la de un capítulo, la de un episodio. Pero Joan, esto va en contra de la descubribilidad, ya hablaremos de esto, pero insisto, no hay competencia visual. Y esto es interesante, no solamente por el tema de la diapositiva, sino incluso, fijémonos, que en el audio lo que cuenta es el contenido. Porque sería raro que alguien dejara de escuchar un podcast por la voz de la persona. Podría ser que tenga una voz muy horrible, realmente, y que no lo escuches porque te pone de los nervios. Pero incluso esto me recuerda que de pequeño empecé a escribir, yo siempre me ha gustado todo esto, ciencia ficción y tal, y empecé a escribir un libro en el cual, era un universo, en el cual solo los seres que había, solo eran voces, solo voces, no había cuerpos, o sea, era la voz. Y claro, era mucho más íntimo en el sentido que la apariencia visual, ¿sabéis eso de la belleza está en el interior? ¿Vale? Pues era un poco el concepto que yo quería transmitir. Esto, madre mía, de pequeño, yo... Mis padres debían alucinar, ¿no? Pues era esto, era conocer a la persona real que hay detrás
de una apariencia física. Entonces, claro, si solo fuésemos voces, como en el caso del podcast, que sí, que luego por curiosidad podéis buscar cómo es esa persona físicamente, ¿no? Pero yo escuchaba muchísimo, de pequeño, muchísimo la radio, y eso me permitía conocer a ese locutor por cómo es esa persona, pero no físicamente, sino internamente, que luego podía ser que lo conociera físicamente. Pero esto también nos lleva, ojo, que si no somos agraciados, si no somos guapos, guapas, jóvenes, o sea, si no tenemos ese estereotipo de... Porque, a ver, tenemos que sincerarnos, la apariencia hoy en día, en la sociedad, repito, 13 de noviembre de 2024, la apariencia ayuda. Punto. Es innegable. Es innegable. Hay canales de gente en YouTube que funcionan, no digo que 100% por su apariencia, porque son guapos, jóvenes, etcétera, pero ayuda mucho. Y esto lo podemos ver en muchas diapositivas, que depende de cómo está el chico o la chica ahí, eso tiene más clics, ¿eh? Si es más guapo, bueno, es el mundo en el cual nos ha tocado vivir. No estoy descubriendo las Américas. En cambio, en un podcast, aunque no seas guapo o guapa o joven, te puede ir muy bien. Que esto no quiere decir que haya gente que puede ser fea, vieja y todo lo que quieras y no lo esté petando en YouTube. Sí, pero en general, echad un vistazo al feed y veréis a qué me refiero. Tristemente, vivimos en una sociedad en la que la primera impresión es visual. Y esto pasa también a nivel personal. Conoces a una persona y lo primero que ves es su físico. ¿Por qué? Porque la vista, pues entra primero. O sea, primero ves a la persona, luego la conoces. Que igual es un imbécil o una imbécil y solo tiene que hablar 5 segundos para decir, ¿sabéis? Que veis a una persona, no sería la primera vez que os ha pasado, ¿no? Que veis a una persona y pensáis, ¡ay, mira! Que te puedes sentir un poco atraído o atraída. Y empieza a hablar y dices, vale, hasta aquí, siguiente, ¿no? Pero al revés, si es una persona que es magnífica, pero que no es agraciada, pues se le tiene que dar la posibilidad de conocerla. Que luego igual te enamoras un montón. Pero tienes que darle esa posibilidad a pesar que el físico no te haya gustado. Es, bueno, vale, no, pero, mira, ahora la conozco y lo que decíamos, la belleza en el interior. Con el audio esto ocurre. Es más la democratización del conocimiento, por así decirlo. En fin, seguimos. Comunidad es mucho, mucho más leal, en muchos sentidos. Esto es claro y al pie, no hay más. Los oyentes del podcast son más leales que los espectadores en YouTube. Punto. Y esto es lógico, porque en YouTube hay más descubribilidad y te encuentra mucha más gente que no debería ni encontrarte, por así decirlo. Hay más compromiso en los oyentes de un podcast, incluso la tasa de conversión es más alta. En un podcast, la conversión, más o menos, promedio, hay de todo, pero va del 5 al 10%. Y esto lo sé por mis proyectos y mis clientes. En un canal de YouTube, vamos, rarísimo que esto llegue al 1%, pero es que suele ser 0,000. Fijaros, cuando grababa el podcast de Mecenas FM con Valentí, mirábamos la gente que tiene un canal de YouTube que luego tiene Patreon, y mirábamos cuál era la tasa de conversión. O sea, tantos miles o cientos de miles de seguidores en YouTube y cuántos mecenas en Patreon. Bueno, eran conversiones 0,0003, 0,002%. O sea, muy bajo. Y cuantos más seguidores en YouTube, más baja la conversión. Porque, claro, había mucha morralla, ¿no? Ahí entre los seguidores, que ahora hablaremos de esto. Bueno, y finalmente también una comunidad mucho más leal porque el porcentaje de escucha es mucho más alto. O sea, cuando alguien escucha... Bueno, vosotros, por ejemplo, que estáis escuchando esto, ¿no? En algún momento habéis dejado, no de este podcast, sino de cualquiera de los que escucháis, ¿no? Vosotros sois oyentes. O sea que vais a... Cada uno, ¿eh? Igual hay alguna excepción, pero cada uno de vosotros. ¿Habéis en algún momento dejado un episodio de un podcast a medias y habéis dejado de escucharlo? Seguramente de forma muy puntual. Normalmente alguien pues le da el play, va escuchando, va haciendo algo, y a no ser, yo que sé, que sea un tema que no le guste nada, pero entonces casi que ni escuchan ese episodio, ¿no? O que haya descubierto un podcast nuevo, empieza a escucharlo, y entonces no, este no me gusta y tal. Lo habitual es escuchar todo el episodio. Mucha gente aquí que se queda incluso hasta después de la sintonía para ver si hay algún extra, ¿no? Esto pasa al podcast que os comenté el lunes, ¿no? De Nadie quiere esto. Siempre hay después del que grabo con mi mujer, de esta serie, de esta comedia romántica, que cuando acaba la sintonía hay, un pequeño intercambio de frases entre mi mujer y yo, ¿no? Bueno, pues incluso se quedan aquí porque seguramente a continuación
Están escuchando todo porque a continuación ya va a empezar otro episodio de otro podcast que están siguiendo, o de ese mismo podcast. En cambio en YouTube no. Echadle un vistazo, id a vuestro canal de YouTube, id al apartado de estadísticas, de informes, y mirad el porcentaje de visualización. A ver qué porcentaje tenéis. Os digo algo. El promedio está entre el 40 y el 60% de retención, que sería, un 100% sería que lo escucha todo. Para vídeos más cortos, y ahora hablaremos precisamente de esto, vídeos de menos de 5 minutos, la tasa de retención es más alta. Puede superar el 60%. Pero para vídeos de a partir de 10 minutos o más, la retención se queda entre el 40 y el 50%. Y se considera buena. O sea, que imaginaros esto en el mundo podcast. Sería muy raro que escuches el 40% de un episodio. Que ahora digas, ya hasta aquí, ¿no? Ahora vamos, por ejemplo, ya estoy por un 60%. O sea, que ahora dijeras del episodio, según la escaleta que tengo delante, un 60%. Sería muy raro que ahora dijeras, bueno, hasta aquí, ya. Normalmente queréis escuchar todo, ¿no? Pues eso. Vamos a hablar ahora del algoritmo, porque tela marinera. ¿Por dónde empiezo? Vale, simplifiquemos. No hay algoritmo. En el mundo podcast no hay algoritmo. Punto. O es una versión muy simplificada, pero que muy simplificada de algoritmo. Os cuento cómo funciona el algoritmo de una plataforma de podcast. Es lo siguiente. Puede depender un poco de cada plataforma, y de cada podcatcher y tal. Pero básicamente es esto. A saber, te suscribes a un podcast y cuando se publica un nuevo episodio, te avisa y lo escuchas. Punto. Esto es todo. Ya. ¿Ves un podcast? ¿Te interesa? Lo escuchas y dices, mira, parece interesante. Le das al botoncito de suscribirte y cuando se publica un nuevo episodio, te lo notifica, le das al botoncito y lo escuchas. Punto. Y además, por si no tienes notificaciones, te queda en un listado de los podcasts que estás siguiendo, que aún no has escuchado, que han lanzado episodios nuevos, que esto depende un poco de cada podcatcher, pero normal, ¿no? Te vas a Biblioteca, o Library, o Mis Podcasts, da igual, cada podcatcher lo dice de su forma, ves todos y siempre suele haber, llamadle como queráis, pero siguiente para escuchar, episodios nuevos, lo que quieras. Le das a ese botoncito y ves todos los episodios de todos los podcasts que sigues que aún no has escuchado. Ya está. No es ni un algoritmo esto. Que sí que es cierto que hay algún podcatcher que tiene, yo qué sé, pues un apartado de podcasts similares, ¿no? O quien escucha esto también escucha tal. O algún ranking. Pero bueno, un ranking no es un algoritmo, es un ranking, ¿no? Pero, al menos te notifican, señor YouTube, y te muestran cada vez que publicas algo. Porque yo sigo muchos canales que cuando empiezan a hacer un directo no me avisan. Y de repente, algunos sí, algunos no. No sé qué hace YouTube con el tema de los avisos, que a veces notifica, a veces no, a veces te manda un correo, a veces no. Esto es muy fácil. Entras, ves todo lo que tienes pendiente y empiezas a escuchar. Punto pelota. Ya está. ¿Cuántas veces hemos escuchado a algún youtuber que dice a suscribiros, no sé qué, el 80% de la gente que me ve no está suscritos? Ojo, esto, lo que decíamos, también es por el tema de la descubribilidad, que hay mucha gente que descubre ese vídeo de rebote y luego no se apuntan. Pero al menos no dependemos de los caprichos de la plataforma de turno. Ahora, shorts. Ahora tienes que hacer shorts. Ahora los vídeos de más de 8 minutos. Ahora no sé qué. Ahora he puesto en el algoritmo que si haces esto, más cortito y no sé qué, entonces sí. Y ahora si pones esto, no. Y si haces un directo, lo promociona al momento, pero luego no aparece por ningún lado. Y si haces un vídeo largo y pierdes retención, entonces el algoritmo te castiga porque, ojo, este otro punto muy interesante. Esto lo comentaba el otro día Sune y le doy toda la razón. Por cierto, si necesitáis algún tipo de asesoría sobre temas de podcasting, tanto Sune como Emilcar, súper recomendables, son muy buenos profesionales, muy buenas personas, los conozco personalmente y pongo la mano en el fuego por ellos porque tienen un criterio muy bueno. Os voy a dejar enlaces de ambos, que tienen sus podcasts, evidentemente, y sus servicios de consultoría, ¿vale? Pues Sune comentaba el otro día, es que un podcast corto es un vídeo largo. En el sentido que un podcast de 10 minutos, por decir algo, es un podcast cortito. Llevo yo ya, ¿cuánto llevo? Madre mía, sí, casi media hora. Bueno, es una excepción, ¿vale? Porque hoy es que me ha tocado la fibra el tema ¿no? Pero normalmente este podcast que dura unos 18, 20 minutos. Esto para un vídeo es larguísimo. Con el span de atención que tenemos hoy en día,
que la gente, todo lo que sea más de 15 segundos, ya se ponen nerviosos. Claro, fijémonos, si es que un vídeo, lo que decíamos, un vídeo de más de 10 minutos, del 40 al 50% de retención. Los que pasan el 60 es porque son vídeos de menos de 5 minutos. Pero entonces tienes el problema que no se monetizan también los vídeos más cortos. Venga, estamos locos. Lleváis media hora casi escuchándome. Asilo dura más de una hora cada episodio. A ver quién iguala ese nivel de retención. Bueno, ojo, y hay podcasts, estilo La órbita de Endor y tal, de más de 2 horas. O sea, buscad ese nivel de retención en vídeos de YouTube. Imposible. Y esto nos lleva también al rango de edad. Y es que YouTube tiene un promedio. Os voy a dejar el estudio. Ya sabéis que me gusta dejaros los estudios por si acaso queréis indagar más. Tiene un rango de edad promedio de 25 a 34. O sea, el gran grueso de gente en YouTube. Pero yo tengo 50 y también veo YouTube. Sí, bueno, yo tengo 44 y también. Pero os voy a dejar para que veáis cada franja de edad. Pero la franja principal va de 25 a 34 años. En cambio, en el podcasting, el promedio va de 35, o sea, fijémonos, pilla el relevo. Os voy a dejar todos estos estudios para que lo veáis, porque es algo que miro constantemente. Pues toma el relevo y va de 35 a 54. La parte principal. Que sí, que luego hay gente más joven y gente mayor, no digo que no. Pero el grueso está a partir de 35 a 54, que es gente que tiene más poder adquisitivo. No nos engañemos, más experiencia, más estabilidad laboral, etcétera. Que hay de todo y hay de todos los casos, por supuesto. Y en todas partes cuecen habas y habrá, no sé, un millonario de 20 años y una persona muy arruinada de 60. Pero en general es gente que tiene un trabajo, que está establecida, que tiene más poder adquisitivo, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo que, otro punto. Venga, y dos más, podría hacer muchas más. Estoy seguro, ¿eh? Puedo hacer, si queréis, una parte 2. Me atrevo a hacer una parte 2 que dure media hora más, si queréis, ¿eh? Descentralizado, lo que decíamos del algoritmo. El podcasting está descentralizado. No dependemos de ninguna plataforma. Oh, Joan, pero sí, dependéis de Apple Podcast, de Spotify, de Amazon Music, de iVoox, de Pocket Cast, de Overcast, de lo que sea. Sí, pero precisamente estamos en todas. El que está en YouTube está en YouTube. Tiene una plataforma de la cual depende. Si el algoritmo de YouTube dice que ahora no te destacamos tanto, o que tu contenido ya no se puede monetizar, te hunden. Pero te hunden sin piedad, sin ningún tipo de problema. Pero si estás en 8 plataformas, o incluso, claro, es lo que decía, y yo, este podcast, algunos lo estaréis escuchando desde Apple Podcast, algunos desde Spotify, desde Amazon Music, desde iVoox, desde Overcast, desde mi web, en boluda.com también hay un player, le podéis dar ahí. Algunos lo escucháis en Telegram, que tengo unas 600 escuchas en Telegram cada día. O incluso en YouTube, que hay muy poquitas. Hay, no sé, 50, 100 escuchas por programa en YouTube. Claro, no dependo de ninguna. Oh, pero dependes de todas, sí, claro. Pero si una de ellas dice esto, lo que sea, te chapo el canal, tengo todo el resto, porque tengo mi feed y siempre lo podríais escuchar en un sitio u otro. Con lo que la dependencia que genera estar en una única plataforma como es YouTube, en el caso del podcast, desaparece. Y a mí, personalmente, me tranquiliza un montón. Pero un montón. Y luego, en algunas plataformas, esto no es en todas, pero en muchas plataformas tenemos la opción de las inserciones, que esto lo comentamos el otro día con Paul de Mumbler, que podemos monetizar nuestro podcast a través de inserciones de publicidad en todos los episodios históricos que tenemos de nuestro podcast. O sea, ¿este episodio cuál es? El 2722. Pues podría hacer una inserción, depende de la plataforma y del hosting en el que estés, pero hay la opción, la gracia precisamente de estar descentralizado, para que una cuña, una publicidad, yo no hago aquí en este podcast, no hago publicidad, ni afiliados, ni nada, ni patrocinios, pero podría, en el caso que lo aceptara, y que se escuchara en todos los 2722 episodios, yo que sé, al principio o al final, o donde sea, depende de la plataforma. Esto en YouTube es imposible, no se puede. No puedes hacer un pre-roll de todo el histórico de vídeos. Que igual en el futuro lo añaden, veremos. Pero, una vez más, dependemos de esa plataforma. Y cuando quiero, quito la inserción y pongo otra. Esta flexibilidad nos la da el hecho de estar descentralizados, una vez más. Bueno, en fin, lo dejo aquí. Podría seguir, pero prefiero preguntaros, ¿queréis que siga hablando de los beneficios de un podcast ante un canal en YouTube? ¿O preferís que haga un poco la contra y haga de abogado del diablo? Que seguro que también encuentro ciertos beneficios de tener un canal en YouTube, aunque parezca difícil después de todo el rollo que os he pegado hoy. En todo caso, espero que haya sido de utilidad, que hayáis aprendido y os animo a montar un podcast que, vamos, es muy divertido, yo para mí al menos, tanto
grabar, editar y publicar un podcast como ser oyente de otros podcasts, porque personalmente a mí me hacen muchísima compañía. Ya hablaré un día de estos, pero los podcasters y el podcasting en general a mí me hace mucha compañía. En fin, pues ya está, esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y Spotify. Gracias por estar ahí al otro lado y especialmente por suscribiros a los cursos aquí en boluda.com y hacer todo esto sostenible. Porque sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Nos escuchamos mañana martes con más marketing online. Como siempre, a las 7:07. Hasta entonces, muy buenos días. ¿Alguien se ha quedado? ¿Hasta aquí? ¿Hasta después de la música? Si os habéis quedado después de la sintonía para escuchar esto, dejad un comentario en Spotify y decís, sí, Joan, el 100% de retención. Venga, va. Un abrazo.